Venga, vamos a hacer un viaje en el tiempo para explorar las tribus urbanas de México. Sí, esos grupos que, con su estética, con sus códigos, definieron lo que era ser joven para generaciones enteras. Y de paso, nos cuentan la historia de un país que estaba cambiando a toda velocidad. Para empezar, una pregunta muy simple, pero que tiene miga. Esa sensación de buscar tu sitio en el mundo, de querer formar parte de algo, es una experiencia que casi todo el mundo ha vivido, sobre todo en la adolescencia. Pues precisamente esa búsqueda fue el motor de un fenómeno fascinante. Cuando el mundo de los adultos no daba respuestas, la juventud mexicana, como la de muchos otros sitios, ¿qué hizo? Pues decidió construir sus propias comunidades, con sus propias reglas y, por supuesto, su propia imagen. Y a esto es a lo que llamamos una tribu urbana. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad? Porque no es solo la ropa que llevas o la música que escuchas, es una respuesta social, una reacción a un momento muy concreto. Es una forma de decir, oye, que estamos aquí y de encontrar otra gente que se siente como tú, sobre todo cuando parece que la sociedad no tiene un hueco para ti. Vamos a empezar por dos de las tribus más icónicas, con una actitud súper desafiante que marcó por completo los años 80, los punks y los metaleros. A ver, lo realmente interesante aquí es cómo dos grupos que parecen similares en realidad partían de sitios muy distintos. Los punks, con esa estética del hazlo tú mismo y su ideología anarquista, eran una protesta directa, un grito de rabia contra el sistema en mitad de las crisis económicas de los 80. En cambio, los metaleros, ¿qué buscaban? Pues crear una comunidad súper fuerte, muy leal, y usaban la música para escapar de la realidad, con temas de fantasía o de crítica social. Y esto es clave, porque demuestra cómo estos movimientos globales se adaptaron aquí, en México. El punk no era solo música y crestas, se mezcló con el descontento social, con las luchas de los obreros de la época, y por su lado, el metal, al ser censurado por el gobierno, se hizo todavía más fuerte en la clandestinidad, creando una comunidad increíblemente unida, muy resistente. Venga, avanzamos un poco en el tiempo para ver cómo evoluciona la cosa. Ahora vamos a dos grupos donde la identidad estaba muy ligada a expresar las emociones y también a los lazos del barrio. Aquí el contraste es que es fascinante. Los emos que pegaron fuerte en los 2000 pusieron el foco en el mundo interior, en hacer visibles emociones como la tristeza o la angustia, algo que fue bastante revolucionario, en una cultura que a menudo te dice que no muestres esa vulnerabilidad. Por otro lado, los cholos, que tienen unas raíces mucho más antiguas, construyeron su identidad hacia afuera. La lealtad al barrio era lo primero, la protección mutua y una estética con un componente cultural chicano muy, muy fuerte. Y ojo con el impacto que tuvieron. La visibilidad de los emos fue tal que llegó a generar tensiones sociales muy serias, con enfrentamientos en plazas públicas. Y mientras tanto, la estética chola, que nació como un símbolo de identidad y de resistencia en los barrios, ha viajado por todo el mundo, hasta convertirse en una influencia brutal en la moda urbana a nivel global. La siguiente pareja de tribus se define no tanto por la rebelión o la emoción a flor de piel, sino por su estilo de vida, o sea, por su relación con el consumo y con la propia ciudad. Aquí tenemos dos formas totalmente opuestas de construirse una identidad en la misma época. Por un lado, la identidad fresa, que se basaba en el consumo de marcas, en la exclusividad, en pertenecer a ciertos círculos sociales muy cerrados. Y por el otro, los skaters, que encontraron su identidad en la libertad, en la independencia y en algo muy potente, hacer de la ciudad su propio patio de juegos. Y la evolución de ambos es sorprendente. El estilo de vida aspiracional de los fresas marcó unas tendencias de consumo que a día de hoy siguen muy presentes. Pero es que lo de los skaters es increíble. Consiguieron transformar por completo la percepción de lo que hacían. Pasaron de ser vistos casi como vándalos a ser atletas, hasta el punto de que hoy el skate es un deporte olímpico. Casi nada. Y con esto llegamos a la era de Internet, a la globalización, y claro, aquí aparecen tribus que ya no nacen tanto en la calle, sino del consumo de medios de comunicación y de un gusto muy, muy seleccionado. Aquí vemos dos caras de la cultura global. Por un lado, los otakus, que se meten de lleno en una cultura muy específica, la japonesa, a través del anime y el manga, y lo expresan en convenciones y con el cosplay. Los hipsters, por su parte, construyen su identidad a base de seleccionar, de curar elementos de diferentes culturas alternativas o vintage, desde la música hasta la moda o el tipo de café que beben. El impacto de los dos es que es innegable. El fanatismo por el anime convirtió a México en un mercado clave, normalizando por completo la cultura geek. Y los hipsters, en esa búsqueda de lo no masivo, de lo auténtico, acabaron influyendo tanto en el diseño, la gastronomía y la moda que, y esto es muy irónico, sus gustos se convirtieron en la nueva tendencia dominante. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿qué conclusión sacamos? ¿Qué nos dice todo esto sobre la juventud y sobre la sociedad mexicana?
Si lo ponemos en una línea de tiempo, la foto es muy clara. Vemos cómo cada década tuvo sus propias formas de expresión juvenil, desde la rebelión más política de los 80, pasando por la identidad de barrio de los 90, hasta la explosión de lo emocional y lo digital en los 2000. Al final, lo más importante es entender que, más allá de la estética, todas estas tribus nacen por razones humanas muy, muy profundas. No son modas vacías, para nada. Son el reflejo de una juventud que está buscando su identidad, que necesita sentir que pertenece a algo y que responde de forma creativa a las crisis y a las oportunidades de su tiempo, ya sea una crisis económica o la llegada de Internet. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. A ver, quizá hoy las tribus no llevan uniformes tan definidos como antes, pero esa necesidad de pertenecer y de tener una identidad sigue ahí, más fuerte que nunca. Ahora viven en comunidades digitales, en nuevos movimientos sociales, en estéticas de nicho. La pregunta ya no es si existen, sino dónde están y cómo se llaman ahora.